Pinta en tu mente el París de mediados del 800, una ciudad transformada por el barón Haussmann, con sus bulevares majestuosos, sus cafés bulliciosos donde la conversación fluía hasta la madrugada, y una sociedad que bajo el reinado de Napoleón III rendía culto a las grandes composiciones históricas en la pintura oficial. En ese escenario, un joven de cuna aristocrática toma una decisión que sacudirá los cimientos del arte, plasmar la realidad de su tiempo, sin recurrir a diosas del Olimpo ni a héroes de la antigüedad. Su nombre es Édouard Manet, y su empeño por retratar la vida cotidiana moderna le valdrá burlas, reproches y polémicas encendidas en los círculos artísticos oficiales. Con el paso de los años, ese mismo pintor se convertirá en faro y guía de una generación que transformaría la pintura al aire libre, los llamados impresionistas. Y la ironía del destino quiso que aquellas obras que tanto escandalizaron llegaran a ser consideradas auténticas joyas, elevadas con el tiempo a precios vertiginosos en el mercado del arte. En este recorrido por la vida de Manet, te propongo explorar cómo un muchacho nacido en el seno de una familia acomodada con un porvenir trazado hacia la carrera naval acabó convirtiéndose en uno de los grandes catalizadores del arte moderno. Repasaremos sus primeros fracasos y tropiezos, sus vínculos de amistad con Monet y Renoir, su profunda admiración por la pintura española y la manera en que, pese a la censura y el rechazo institucional, logró dejar una impronta que redefinió para siempre el concepto de gran pintura, una infancia de terciopelo y protocolo. Édouard Manet vino al mundo el 23 de enero de 1832 en el seno de una de las familias más distinguidas de la capital francesa. Su padre, Auguste Manet, ocupaba un cargo de relevancia en el Ministerio de Justicia, mientras que su madre, Eugénie Désirée Fournier, descendía de una estirpe con raíces en la diplomacia. El hogar familiar respiraba un aire de solemnidad y distinción burguesa, servidumbre esmerada, educación, relaciones con los círculos de poder e influencia. Como sucedía con frecuencia en familias de semejante posición, el padre albergaba para su hijo la ambición de una carrera respetable, ya fuese el derecho o la marina. Cuenta la historia que el joven Édouard intentó en vano acceder a la escuela naval. Con la esperanza de encauzarlo por ese sendero cuando apenas contaba 16 años, lo embarcaron en una travesía marítima confiando en que el viento del mar y el espíritu de la aventura despertarían en él la vocación militar. No obstante, aquella travesía no hizo sino reafirmar su pasión por las artes visuales. En sus momentos de soledad y lejos de las obligaciones, prefería trazar bocetos de marineros y paisajes marítimos antes que manejar los instrumentos de navegación. Así fue como volvió a París con la firme resolución de dedicarse a la pintura, pese a la manifiesta contrariedad de su padre. Se dice que Auguste Manet, agotado ante la terquedad de Édouard, llegó a declarar que la pintura no era más que un entretenimiento, aunque finalmente tuvo que doblegarse en parte ante su hijo. El joven contaba con el respaldo de su madre mucho más receptiva hacia las inquietudes artísticas. Formación académica y distanciamiento en el estudio de Thomas Couture. Con el fin de orientar la vocación de Édouard, la familia lo matriculó en 1850 en el estudio de Thomas Couture, un pintor de reconocido prestigio dentro de los círculos académicos. Allí, Manet se formaría en el dibujo anatómico, la composición de temática histórica, la mezcla precisa de colores y el dominio de un acabado pulido y minucioso. La instrucción era severa y metódica, se reproducían esculturas de la antigüedad, se ejercitaba el claroscuro mediante transiciones graduales y se consideraba que la mitología constituía la cima de la expresión pictórica. Sin embargo, Manet comenzó a entrar en tensión con aquella doctrina. Según cuentan, le resultaba exasperante que se le pidiera difuminar las sombras durante largas horas cuando él se inclinaba por una pincelada más resuelta y espontánea. Algunos testimonios recogen que Couture, visiblemente irritado, le reprochaba: «Pareces pintar sin ningún ambiente». A lo que Manet, con la ironía que lo caracterizaba, habría contestado: «El aire lo percibo yo directamente. No tengo por qué difuminarlo sin cesar». Tras aproximadamente 6 años, el joven se asitó de reproducir modelos heroicos y decidió abandonar el taller en busca de un arte más honesto con la realidad contemporánea. La huella de la pintura española. Velázquez y Goya. Hacia 1853, Manet amplió sus horizontes con recorridos por Alemania y los Países Bajos, donde estudió la obra de Rembrandt y Hals. Sin embargo, fue la pintura española la que ejerció sobre él una atracción singular, una fascinación que primero llegó a través de grabados y que más tarde se afianzó con un viaje a España en 1865, cuando su estilo personal ya comenzaba a tomar forma definitiva. Allí quedó fascinado ante las obras de Velázquez y Goya en el Museo del Prado. De Velázquez lo cautivó la austeridad y la simplicidad de sus fondos que realzaban con maestría las figuras representadas. De Goya la audacia de retratar la sociedad sin velos ni concesiones. Aquellas enseñanzas reforzaron su determinación de plasmar la realidad más cercana sin recurrir a los ornamentos del clasicismo. Manet llegó a proclamar que Goya era el pintor por excelencia entre los pintores, dejando así constancia de su hondo fervor, su desconcierto y su distancia con respecto al salón oficial.
El bebedor de absenta el primer choque. Al abandonar el estudio de Couture Manet, resolvió presentarse ante el Salón Oficial, la institución que representaba el más alto reconocimiento artístico en Francia. En 1859, llevó ante sus jueces El bebedor de absenta, una tela que retrataba a un hombre del pueblo con ropas gastadas y desgastadas, sosteniendo un vaso de esa bebida tan extendida como denostada en ciertos círculos. La técnica revelaba planos cromáticos y contrastes marcados, sin el esfumado que la Academia reputaba imprescindible. El salón le cerró las puertas. Los críticos calificaron la escena de ordinaria y la factura de inacabada. Fue el primer encontronazo de Manet con un sistema que exigía asuntos grandiosos y una ejecución minuciosa y pulida. Sin embargo, el pintor encajó el golpe con temple. Su madre le brindaba sustento económico, lo que le permitió continuar con su obra sin tener que doblegarse ante los dictados académicos para sobrevivir. De este modo comenzó a volcar su mirada en la existencia cotidiana, persuadido de que la verdad de un indigente o de un burgués reposando en un café merecía el lienzo tanto como los propios dioses del Olimpo. Esa convicción resultaría decisiva cuando años más tarde presentara obras que desafiarían abiertamente la moral de la burguesía. El escándalo irrumpe el almuerzo sobre la hierba. En 1863 llegó el momento que lo cambiaría todo. El salón desechó tal cantidad de trabajos que Napoleón III dispuso la apertura del Salón de los Rechazados, un espacio donde se exhibirían las obras excluidas. Entre ellas figuraba El almuerzo sobre la hierba de Manet. En el lienzo, dos hombres completamente vestidos mantienen una conversación relajada con una mujer que aparece desnuda, quien nos observa con total desenvoltura, mientras al fondo otra figura femenina semidesnuda se refresca en el agua. La controversia no residía en la desnudez como tal. El arte de todos los tiempos había recurrido a ella con normalidad, sino en que Manet presentaba a una mujer de su época sin ninguna excusa de carácter mitológico. El público se arremolinó entre carcajadas y espanto. Se afirmaba que la obra era escandalosa e irreverente, que le faltaba un argumento histórico que legitimara la ausencia de ropa. No obstante, para un grupo de pintores en ciernes como Claude Monet-Renoir y Basile, aquello supuso un verdadero despertar. El presente burgués podía convertirse en protagonista de un lienzo, y la pincelada ya no tenía que ocultarse bajo capas de barniz. El nombre de Manet empezó a sonar como el de un insurgente que ponía en entredicho la tradición establecida. Olimpia, el punto álgido del escándalo. 2 años más tarde, la polémica alcanzó nuevas cotas con Olimpia. La obra representaba a una mujer desnuda tendida sobre sábanas de un blanco inmaculado, con un gato negro a sus pies y una sirvienta negra que le acercaba flores enviadas por un cliente que permanecía fuera de cuadro. La lectura generalizada fue que se trataba de una cortesana, o cuando menos de una mujer de compañía, figura harto conocida en el París de la época, pero rigurosamente excluida de la pintura de alto rango. El salón la admitió en 1865, pero la reacción del público fue de una virulencia inusitada. La moral burguesa se sintió directamente interpelada. Nadie podía refugiarse en Venus ni en Diana para dar sentido a cómo talió aquel desnudo. Una Olimpia despojada de toda idealización era la realidad mostrada sin eufemismos. El poeta Charles Baudelaire, entre sus más firmes valedores, sostuvo que esta pieza encarnaba la auténtica modernidad. Una mujer que plantaba cara al espectador, reivindicando su autonomía sin el ropaje alegórico que tanto tranquilizaba a la sociedad bien pensante. El escándalo no impidió que Manet afianzara su reputación de pintor audaz, aunque dicha reputación viniera acompañada de insultos y de presiones para que la obra fuera retirada. Y así se repetía una vez más el mismo patrón de siempre. La Academia y el público oficialista se rasgaban las vestiduras mientras un sector ilustrado aplaudía de pie la ruptura con las convenciones. La ejecución de Maximiliano, una incursión social. En medio de tanto desnudo provocador y escenas de la vida cotidiana, Manet demostró ser también capaz de adentrarse en la crítica política. En 1867 plasmó en el lienzo la ejecución del emperador Maximiliano, tomando como punto de partida el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en tierras mexicanas, un acontecimiento que ponía en evidencia el rotundo fracaso de la intervención francesa. La obra, que evocaba claramente el espíritu del 3 de mayo de 1808 de Goya, representaba a los soldados mexicanos ejecutando a Maximiliano sin ningún atisbo de grandiosidad ni de dramatismo teatral. Fue un golpe difícil de digerir para Napoleón III, ya que dejaba al descubierto la vergüenza diplomática que había sufrido Francia. Las autoridades prefirieron que la pintura no circulara ampliamente, condenándola a un estado de semicensura velada. Este episodio pone de manifiesto que Manet, más allá de sus representaciones de la burguesía parisina, también empleaba su pincel para retratar la realidad política sin esquivar las críticas más comprometidas. El impresionismo y Manet, vínculo con Monet, y las reuniones de café. Mientras Manet generaba polémica tras polémica, un grupo de pintores, Claude Monet de Gassisly, estaban gestando la pintura al aire libre, lo que con el tiempo recibiría el nombre de impresionismo. Manet mantenía con ellos un diálogo constante en cafés como el Gerbois, donde se compartía la convicción de capturar lo efímero y la atmósfera fugaz del instante.
No obstante, Manet optó por mantenerse al margen de las exposiciones impresionistas que arrancaron en 1874. La razón, en buena medida su anhelo de obtener el reconocimiento oficial del Salón. No aspiraba a una ruptura abierta con la institución, sino a transformarla desde su interior. Claude Monet lo consideraba el referente indiscutible que había derribado el mito de la pintura académica y demostrado que la vida moderna merecía un lugar en la gran pintura. Se recuerda la célebre anécdota de Argenteuil a mediados de la década de 1870, cuando Monet invitó a Manet a pintar en plena naturaleza. Manet, habituado al ambiente controlado de su estudio y a escenarios más previsibles, se encontró desorientado ante la técnica ágil de Monet, quien cambiaba de lienzo cada vez que la luz se transformaba. Se fue molesto, aunque la amistad resistió el tiempo. Monet, más decidido a atrapar la fugacidad luminosa, veía en él a un hermano mayor que no se había sumado formalmente al movimiento, pero que había desbrozado el camino hacia la modernidad. Berthe Morisot, y el vínculo familiar, otro eslabón fundamental en la relación de Manet con los futuros impresionistas, fue Berthe Morisot, figura destacada del grupo quien contrajo matrimonio con Eugène Manet, hermano de Edouard. De este modo, Manet pasó a ser cuñado de Morisot. Ella, reconocida por su delicada manera de plasmar la vida cotidiana femenina, recibía de Manet comentarios y sugerencias, mientras que él admiraba con genuino placer la naturalidad con que Morisot trataba la luz. Ese parentesco fortaleció el flujo de ideas entre ambos y puso de relieve el papel de Manet como guía cercano de la generación emergente. El declive y el reconocimiento tardío. A principios de la década de 1870, Manet comenzó a sufrir serios quebrantos de salud, sífilis-reumatismo que fueron mermando su capacidad creativa. Aún así, continuó presentando obras al Salón. A veces era admitido, otras rechazado. Sin embargo, la dureza inicial frente a su trabajo iba cediendo terreno. En 1881 le fue concedida la Legión de Honor, distinción oficial que reconocía que su contribución a la cultura francesa ya no admitía cuestionamiento. El pintor, entretanto, exploraba nuevos territorios temáticos. Entre sus últimas obras más célebres figura un bar en el Folies Bergère, que muestra a una camarera tras el mostrador con un espejo a sus espaldas reflejando el bullicio de la sala. Ese espejo, observado con atención, no se corresponde con la perspectiva real, creando una tensión que evoca la soledad de la mujer en medio del fragor social. El lienzo captura esa sensación de extrañamiento propia de la gran ciudad. En él, la pincelada de Manet se vuelve algo más contenida, aunque conserva su rasgo más personal, la negativa a disimular el trazo. La amputación y la muerte en 1883. En abril de 1883, una infección gangrenosa lo llevó a perder una pierna. Apenas unos días más tarde, el 30 de abril, Manet murió a los 51 años. Su despedida no convocó multitudes. No obstante, quienes lo acompañaron en el último adiós, Monet, Degas y otros cercanos, lo hicieron con genuino cariño y la plena conciencia de que con él se cerraba un capítulo singular en la historia del arte. Pese a su muerte prematura, dejó tras de sí un conjunto de obras que poco tiempo después protagonizarían importantes exposiciones póstumas. Exposición póstuma de 1884. Al año siguiente de su fallecimiento se organizó una gran retrospectiva que reveló la amplitud creativa de Manet mucho más allá del escándalo que en su día generó la Olimpia, retratos naturalezas muertas, escenas de la vida cotidiana. El gran público pudo contemplar por primera vez en su totalidad aquello que había mirado con desdén o indignación y descubrió en ello una coherencia estilística y una valentía sostenida. La muestra catapultó su reputación y abrió el camino hacia su consagración definitiva como precursor de la modernidad. Entre el rechazo y la celebración, su huella en el mercado del arte, el valor transformado, subastas y codicia cultural. La trayectoria de Manet encarna la paradoja característica de la innovación artística. En vida, fue objeto de burlas y desaprobación. Tras su muerte se le tributaron honores y a lo largo del siglo XX las grandes casas de subastas comenzaron a valorar sus cuadros en decenas de millones. Al no haber sido un artista excesivamente prolífico, cada obra suya que llega al mercado desata una competencia encarnizada. Museos como el Musée d'Orsay albergan sus piezas más emblemáticas, el almuerzo sobre la hierba Olimpia, y cuando alguna obra relevante de Manet aparece en una venta privada, las cifras se disparan sin freno. Así, aquella rebeldía y aquella franqueza que tanto incomodaron al salón oficial se han convertido hoy en trofeos codiciados por coleccionistas e inversores. ¿A qué se debe semejante encumbramiento económico? A que poseer un Manet equivale a guardar un fragmento del instante en que nació la pintura moderna. Es conservar la obra del pintor que rompió con la mitología impuesta y proclamó que una escena del presente, del aquí y del ahora podía alcanzar la misma grandeza que los grandes relatos épicos de la antigüedad. Esa rebeldía visual se traduce hoy para instituciones museísticas y grandes coleccionistas en reputación y en una inversión sólida. El pincel que capturó la vida sin velos ni adornos. Edouard Manet
fue un hombre de clase acomodada que, lejos de doblegarse ante los dictados académicos, eligió retratar su época con la franqueza de quien no necesita escudarse en pretextos simbólicos. En el París vibrante y convulso de su tiempo, prefirió plasmar bares sin glamour, ejecuciones con carga política y ramos de flores, sin pretensión, sin amparo en título mitológico alguno. La crítica lo vapuleó, lo tildaron de chapucero, de obra inconclusa, llegaron incluso a poner en duda su decencia. Sin embargo, lo que aquella sociedad rechazaba con indignación se fue convirtiendo con el paso de los años en el cimiento de la libertad temática que los impresionistas harían suya. Con Manet, la pintura occidental dio un paso decisivo hacia su propio tiempo, alejándose de los Olimpos del pasado. Su trazo, seguro, aunque a menudo criticado por su falta de suavidad, demostró que la realidad, la mujer desnuda que no es ninfa, el bebedor de absenta hundido en su miseria, el fusilamiento de Maximiliano merece un lugar tan legítimo en el gran arte como cualquier alegoría. Cuando se comprende eso, resulta natural entender por qué Monet, Renoir o Degas lo miraban como a un maestro y referente. En síntesis, sin Manet, la transición hacia la pintura al aire libre y la obsesión por la luz cambiante habría llegado con mayor tardanza. Él no pudo ver en vida ese reconocimiento masivo. Murió prematuramente con el cuerpo exhausto, pero las generaciones posteriores lo encumbraron como columna vertebral de la modernidad. Los museos rivalizan por colgarlo en sus salas. Las subastas se disputan sus lienzos a precios astronómicos. La paradoja de siempre, lo que un día provocó escándalo se convirtió primero en objeto de culto y después en símbolo de lujo. Pero más allá de las cifras, el verdadero legado de Manet está en recordarnos que la verdad de nuestro propio tiempo es un asunto tan digno de grandeza como cualquier leyenda. ¿Te interpela la valentía de Manet al mostrar la vida de su época sin el disfraz de lo clásico? ¿Crees que hoy seguimos envolviendo ciertas realidades en disfraces para no tener que enfrentarlas? Te animamos a unirte a la comunidad de Curiosearte para no perderte más relatos sobre pintores y escultores que, al igual que Manet, se atrevieron a desafiar las convenciones y revolucionaron la manera de entender el arte. Comparte este video con quienes te rodean y que puedan estar interesados en descubrir cómo la polémica puede transformarse con el paso del tiempo en reconocimiento cultural y valor económico. ¿Y tú piensas que la sociedad del siglo XXI responde de forma diferente ante la representación de la realidad contemporánea? ¿O consideras que en el fondo perviven hipocresías parecidas a las de antaño? En última instancia, la historia de Edouard Manet nos enseña que el arte, para reinventarse, muchas veces necesita la valentía de un pintor dispuesto a rehusar el embellecimiento de lo real. Aunque eso signifique aguantar el ridículo tarde o temprano, esa sinceridad acaba siendo reconocida como la semilla de un nuevo tiempo. Manet nunca aspiró a ser llamado revolucionario. Se convirtió en uno a base de plasmar lo que sus ojos captaban, dejando que su pincel hablara sin rodeos, y con ello desbrozó el sendero que habrían de recorrer Monet y los demás. En su lecho final, con una pierna amputada y una vida marcada por el rechazo, se fue sin poder ver el triunfo que llegaría después de su muerte. Pero la victoria de su mirada quedó grabada en cada tela que, una vez desaparecido la historia y el mercado, elevaron a lo más alto de la admiración universal. Gracias por acompañarnos en este amplio recorrido por la vida y la obra de Edouard Manet. Nos encontramos en la próxima entrega de Curiosearte, donde continuaremos explorando la existencia de otros grandes creadores que, con valentía y pincel en mano, imprimieron una nueva claridad en la historia del arte.